Gracias, Jesús, por la invitación, a Luis también. Como había mencionado antes, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un poco sobre lo que es desarrollo de aplicaciones con Google Apps Script, ¿no? Antes de empezar un poco con lo que es el desarrollo de las aplicaciones con Google Apps Script, una de las cosas que tenemos que saber es el tema de G Suite. Por cierto, según lo que estaba escuchando el día de ayer, ustedes ya han tenido parte de charla de G Suite dirigida a lo que es educación, que es súper genial porque ya con eso pueden conocer un poco más sobre las herramientas básicas de G Suite, ¿no? Normalmente, si uno habla de G Suite o le pregunta a alguien de G Suite, es como que un tema desconocido, porque normalmente lo asocian solamente con Gmail. Y creo que todos acá podemos decir que si no tenemos un Gmail por el trabajo o por la universidad o por el instituto, tenemos al menos un @Gmail personal, ¿no? Donde manejamos la mayor cantidad de información. El tema con G Suite, por ejemplo, es que si bien no es conocido, si uno dice Google Cloud, creo que la mayoría de personas puede decir que conoce un poco o que al menos lo ha escuchado, ¿no? Por el tema de que Cloud ahora está más en boga, si bien Google Cloud llegó como que un poquito tarde, al menos en el mercado peruano, está ahí y tiene muchas prestaciones, ¿no? Tiene servicios y productos que nos pueden ayudar a resolver diferentes dudas y también poder hacer diferentes implementaciones, ¿no? En la charla anterior vieron un poquito de Cloud con otra nube, pero una de las cosas que se pueden hacer, no solamente dentro de Google Cloud, sino otros vendors, es el tema de poder conectar aplicaciones y ver también cuál es la solución más pertinente según lo que uno esté requiriendo, ¿no? Entonces, uno dentro de Google Cloud escucha más hablar sobre Google Cloud Platform, pero también una de las cosas que pertenece dentro del servicio de Google Cloud es lo que es G Suite. Y G Suite viene a ser todo lo que es el conjunto de aplicaciones que normalmente uno lo asocia solamente al nombre de Gmail, ¿no? Pero no solamente tiene Gmail, sino que tiene Calendar, tiene Contactos, tiene Drive, tiene un montón de aplicaciones adicionales que normalmente nosotros solamente las asociamos con el nombre de Gmail, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas aplicaciones? Esas aplicaciones, si bien nosotros nos hemos acostumbrado a utilizarlos durante el tiempo, ya sea porque nuestro primer correo fue un Gmail o porque en la universidad o el colegio empezamos a utilizarlo, esas aplicaciones ¿cómo se puede decir? Se comportan de una cierta forma, ¿no? Cuando quiero yo mandar un correo, cuando yo quiero adjuntar un documento, o cuando yo quiero crear un documento en Drive, por ejemplo, quiero crear un documento de texto, quiero crear un documento de spreadsheet, ¿no? Pero muchas veces pasa que nos quedamos cortos y nos gustaría que estas aplicaciones se pudieran conectar un poco más. Es decir, que pudiéramos crear flujos de trabajo entre estas aplicaciones para poder hacer más similar las tareas que tenemos actualmente, ya sea en el trabajo o en la universidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un formulario o un documento que tengo que llenar, una forma que siempre está impresa y que cada vez, no sé, que entra algún producto al almacén, tengo que hacer este formulario y después alguien tiene que ir a tipearlo en un Excel, una hoja de cálculo y después alguien tiene que ir a verificarlo y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos un proceso que puede ser automatizado y digitalizado. ¿Y por qué es tan importante el tema de la digitalización en estos momentos? Porque justamente en esta coyuntura actual que tenemos con no poder trabajar desde los centros de labores, sino estar haciendo lo que es el trabajo desde casa, hay muchos procesos que eran manuales o muchos procesos que anteriormente los hacíamos en papel, que ahora necesitamos encontrar soluciones adicionales o alguna forma de poder realizarlos dentro de las aplicaciones que ya utilizamos, o lo que ha pasado con muchas empresas es buscar nuevas soluciones que les permitan tener estos procesos digitalizados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que ya tenemos esta base de G Suite con diferentes aplicaciones, es que viene lo que se llama G Suite Developer Platform. Esto de acá es una colección de herramientas y recursos que permiten personalizar, ampliar e integrar las aplicaciones de G Suite, ¿no? ¿Qué es lo que me permite hacer a mí esta plataforma? Esta plataforma, en primera parte, lo que me ayuda a hacer es personalizar G Suite a través de la creación de funcionalidades en AppScript y también ampliar las aplicaciones que tengo a través de add-ons, que seguramente ustedes deben haber visto en sus propias cuentas de Gmail, que son como complementos adicionales dentro de la interfaz de G Suite o Gmail o Drive, que permiten realizar más actividades
sin tener que estar cambiando, por ejemplo, de pestañas. Entonces, para empezar, cuando uno quiere empezar con lo que es G Suite Developer Platform, la primera parte que se recomienda o con lo que se puede comenzar es con lo que es Google Apps Script, ¿no? Que es justamente lo que vamos a conversar hoy día en la sesión. Bueno, para empezar, ¿qué es Google Apps Script? Google Apps Script es un lenguaje de scripting para desarrollo de aplicaciones dentro de la plataforma G Suite. Está basado en lo que es JavaScript 1.6 y lo que permite es crear interacciones dentro de diferentes aplicaciones de Google, ¿no? La diferencia que tiene, por ejemplo, con JavaScript es que en vez de ejecutarse desde el cliente, se va a ejecutar desde la nube de Google Cloud. Eso lo que permite es que no necesitemos el tener que instalar otros complementos, sino simplemente desde el browser nosotros podemos empezar a jugar con estos códigos y empezar a ejecutar el código para poder ver cómo esto influye en el comportamiento de las aplicaciones de G Suite, ¿no? Y también de lo que había comentado antes es que conecta diferentes aplicaciones de Google, lo que permite que los comportamientos establecidos o preestablecidos de estas aplicaciones puedan ayudarnos a crear un workflow de trabajo muchísimo más eficaz del que actualmente podríamos estar teniendo. ¿Qué es lo que me permite en temas de funcionalidad? Me permite también lo que es añadir menús, cuadros de diálogos, barras laterales a los que son los documentos de Google en Drive, como son los Docs, Sheets y Forms. Permite también el tema, como ven acá, los menús de confirmación. Cuando necesitamos el tema de interacción con la persona que está utilizando el AppScript, tal vez necesitamos input, necesitamos, no sé, que nos envíe el correo, que nos envíe un número, que nos indique cuál fila, ¿no? Entonces, para esto son los cuadros de diálogos. Y el tema de las barras laterales, justamente para poder añadir otra sección dentro de esos documentos que nos permite interactuar, ¿no? Un ejemplo que he visto bastante es cuando se crea una sección adicional para lo que es tener integrado lo que es un complemento de Translate, del traductor de Google, ¿no? También en el caso de Sheets nos permite crear funciones personalizadas para las hojas de cálculo. Y esto, por ejemplo, lo he visto que es bastante pedido, al menos de las personas que han sido o que utilizan muchísimo lo que son, lo que es Excel, más aún lo que son macros y cuando tienen funciones personalizadas, ¿no? Que anteriormente están acostumbrados a utilizar en Excel, ¿no? Entonces, AppScript lo que te permite también es crear funciones personalizadas y poder sistematizar estas funciones sin que cada vez que una persona esté necesitando le tenga que escribirlo nuevamente, sino que puede añadir una opción dentro de la misma interfaz de la hoja de cálculo. Permite también lo que es la integración con Google Sites. Google Sites es otra de las aplicaciones que tiene G Suite que permite tener como una página web, ¿no? Donde uno puede integrar la información y puede también publicar información sin necesidad de estar, ¿cómo se puede decir?, implementando un servidor web y con todos estos pasos que pueden ser en algunos de los casos muy engorrosos dependiendo de cuál es nuestro cliente final o cuál es la necesidad final que necesitemos, ¿no? Entonces, se integra con Google Sites y para eso lo que hace es publicar aplicaciones web independientes. Ahora dentro de la charla vamos a ver un par de demos donde vamos a poder ver ambas partes de cómo se puede publicar una aplicación con Google Apps Script, ¿no? Una que es la embebida, que vamos a ver que depende de un documento, de una hoja de cálculo de G Suite, y otra que es un independiente que lo puedo publicar como una web app, que después esa web app pueda ser consumida según lo requieran, ya sea en Google Site o tal vez en otro servicio, ¿no? Y lo que es como que lo más potente que tiene AppScript, que es el interactuar con diferentes servicios de Google, ¿no? A través de los diferentes servicios que Google mismo me provee a mí de funciones y también de métodos. Ahora, ¿por qué desarrollar en Google Apps Script, ¿no? Uno tiene un IDE de ejecución que está en la nube,
como había mencionado hace un rato, si ustedes quieren empezar, y ahorita la vamos a ver en un ratito en la demo, si ustedes quieren iniciar, simplemente lo que necesitan es tener una cuenta Gmail, ya sea una cuenta G Suite o ya sea una cuenta @gmail.com, tener acceso a internet y abrir el navegador. Así es tan fácil como para empezar. No necesitas tener que estar instalando un ID, tener que estar conectándote, nada por el estilo. El runtime de ejecución está integrado. Como habíamos mencionado también al inicio, no se ejecuta al lado del cliente, sino que se va a ejecutar dentro de la nube de Google Cloud. Entonces eso va a ayudar bastante en el tema de tiempos de ejecución y también de los recursos de ejecución. Cuenta con más de 30 APIs de G Suite. Hay muchos servicios que creo que solamente he mencionado 5 o 6 servicios. Hay muchos servicios adicionales de G Suite que se pueden conectar. Me parece que uno de los últimos como opciones que hay es poder crear bots en Hangouts, ¿no? El OAuth está incluido dentro de lo que es este servicio. Y lo que es más importante también es que uno puede ejecutar las aplicaciones a través de triggers. Entonces, ¿qué significa? Que dependiendo de eventos, uno puede indicar cuál es el flujo que quiere seguir. Adicional a ello, bueno, hay más de 3 billones de ejecuciones mensuales, porque estas aplicaciones no solamente se generan, por ejemplo, como add-ons de una empresa gigante tipo Trello u otra empresa que quiere que tú lo sincronices con su cuenta de Gmail, sino que hay muchos clientes, hay muchos usuarios de G Suite, de empresas que crean estos add-ons o crean estos app scripts para poder automatizar el flujo de trabajo que tienen internamente, ¿no? Entonces, eso hace que el uso y la creación de esas aplicaciones sea robusta y que tenga la cantidad de ejecuciones que estamos viendo, ¿no? Ahora, como les había mencionado, una de las cosas que me gusta, al menos hablando de tecnología, hablando de código, es hacer código. Entonces, vamos a empezar con un pequeño demo. Se van a dar cuenta que es súper rápido. Y literalmente vamos a trabajar con 4 líneas de código. Entonces voy a salir un ratito de la presentación para poder entrar a la demo. Ok, entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo como cualquier persona lo puede crear entrando a Drive, nuevo, hoja de cálculo, le doy crear y le pongo el nombre, ¿no? Tengo esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que voy a hacer como primer paso? Como primer paso lo que he hecho es poner un nombre de alguna institución, en este caso pues Instituto Valle Grande, y lo que voy a hacer con esa información va a ir del lado ya del código. Para acceder al ID del código, para poder acceder a donde vamos nosotros a desarrollar el código de AppScript, simplemente tengo que ir a herramientas, y en herramientas se van a dar cuenta que hay la opción de editor de secuencia de comandos. Esta opción la van a encontrar en todas las hojas de cálculo, documentos, presentaciones que tengan. Siempre van a encontrar en herramientas esta opción. Normalmente nadie entra a esa opción porque no la ha visto antes o no es como que decir muy publicitada, ¿no? Entonces, una vez que ustedes entran a la opción de editor de secuencia de comandos, vamos a ver esta pantalla, ¿no? Si ustedes por defecto entraran por primera vez, van a ver que este proyecto no tiene nombre, van a ver que esto dice código, no, y esto de acá va a estar simplemente vacío. Entonces, voy a poner un poquito el zoom para que se vea mejor. Ya está. Vamos a crear una función que se llama enviar mapa. Para los que ya hayan desarrollado antes en JavaScript o para los que ya hayan desarrollado en orientado a objetos, se van a dar cuenta que vamos a utilizar servicios, objetos y clases. Entonces, esos servicios son servicios que a nosotros nos brinda el mismo Google con las APIs. Y simplemente lo que yo voy a hacer es ir creando objetos de una clase para poder interactuar con la información que está, por ejemplo, en este caso, dentro del spreadsheet. Entonces, vamos primero a revisar estas 4 líneas de código, que es justamente la demo que habíamos conversado hace un ratito. Y vamos a tener la primera variable, ¿no? Que la primera variable lo que es simplemente la hoja, ¿no? Que les estoy diciendo de la clase spreadsheet, por favor, voy a utilizar el método que se llama getActiveSheet. ¿Qué significa? Que voy a
simplemente esta variable me va a decir cuál es la hoja que estoy utilizando, ¿no? En este caso, como solo tengo una hoja y es la única activa, va a responder la hoja 1. Luego, lo que quiero yo es la dirección. ¿Dónde está la dirección? La dirección está justamente en la primera celda, en la celda A1. ¿De dónde? De la hoja 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo ya declaré antes cuál es el spreadsheet, simplemente lo que hago es llamo a esa variable y le digo, quiero que me devuelvas el rango A1. Y no solamente quiero que me devuelvas el rango, sino quiero que me devuelvas el valor que está en ese rango. Entonces acá dirección vendría a ser Instituto Valle Grande. Ahora voy a lo que es mapa, dentro de lo que es el servicio de Maps. Le digo Maps, lo que quiero es un mapa estático con el marcador en el punto de dirección, ¿no? El marcador de punto de dirección yo también podría ponerle las coordenadas de latitud, longitud para que sea un poco más preciso, pero ahorita lo que voy a utilizar justamente con Instituto Valle Grande, estoy utilizando lo que es el motor de búsqueda de Google. Cuando ustedes, por ejemplo, utilizan Google Maps o googlean Instituto Valle Grande, por defecto tiene una respuesta en Google, ¿no? Que justamente a veces te pone el pin. Cuando buscas, por ejemplo, Real Plaza, cuando buscas la dirección de alguien, ¿no? Te responde un pin específico o te responde un mapa. Es justamente eso lo que vamos a llamar ahora. Entonces ya tengo el mapa, que lo he conseguido por la dirección que estaba en la hoja de cálculo. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a yo enviar un correo. Para eso utilizo el servicio de Gmail App y el método de send email. Le voy a pasar esos parámetros. ¿A quién le quiero enviar el correo? En este caso es un Gmail. ¿Cuál es el asunto de mi correo? ¿Cuál es el cuerpo de mi correo? Y en este caso también voy a añadir un adjunto. Y el adjunto, el valor del adjunto es el mapa, que justamente es la imagen estática que estoy acá obteniendo. Entonces, en este caso, si yo quisiera ejecutar esta función, simplemente lo que tendría que hacer en la parte de arriba es seleccionar función ejecutar, le voy a poner enviar mapa y voy a ejecutar la función. Vamos a ver acá que ya se ha ejecutado. Entonces, si yo regreso y voy a enviados, vamos a ver que se ha enviado a la cuenta de correo que había indicado con el asunto que había puesto, el texto que había puesto y aparte tenemos el adjunto con Instituto San Pedro. ¿Correcto? Entonces, en este caso podemos ver que se ha automatizado el envío del correo a través de lo que es AppScript, ¿no? Entonces, cada vez, si yo quiero, por ejemplo, acá, cambiar el correo, voy a poner otro correo. Vamos a hacer la prueba acá. Voy a guardar mi código, voy a volver a ejecutar la función y nuevamente voy a ir a enviados. Se dan cuenta que está. Nuevamente, asunto, el cuerpo del correo y el adjunto, ¿no? Y ahora ha sido enviado a la cuenta GDG Cloud Lima. Estamos viendo en este caso son 4 líneas, ¿no? Estamos automatizando el envío del correo. Imagínense, ahorita estamos haciéndole la prueba con una sola celda, con una sola dirección, con un solo correo. Inclusive se podría decir que acá hemos hardcodeado el correo para que vaya directamente, no lo estamos obteniendo de ninguna celda, ¿no? Pero si quisiéramos, por ejemplo, automatizar esto, o quisiéramos que fuera, no sé, el envío de correo a toda una lista, envío de dirección de un evento a toda una lista de correos, simplemente lo que tendríamos que hacer en todo caso es acá llenar los correos o tal vez hacer un arreglo de correos y ejecutar la función a través de un for, por ejemplo, ¿no? Eso para el lado de las personas que van a hacer el desarrollo del código. Pero ¿qué pasa si yo como usuario final, si yo estoy creando esta función y se lo quiero que, por ejemplo, simplemente la persona que está dentro de esta hoja de cálculo pueda ejecutar este código, ¿no?
Para eso también podemos utilizar lo que habíamos visto al inicio, el tema de los menús, ¿no? Y acá entra la otra parte que es un tema adicional del demo que habíamos hecho inicialmente, que eran 4 líneas para empezar con Google Apps Script. Ahorita le hemos añadido algunas líneas más, simplemente para poder, uno, añadir la interfaz gráfica dentro de nuestra hoja de cálculo. Si ustedes ven la hoja de cálculo actualmente, van a poder ver que, aparte de todos los menús que tiene normalmente, hay un menú que se llama menú ejecutor, ¿no? ¿Cómo hago yo para que este menú ejecutor aparezca? Simplemente hago una función al abrir. Al abrir, ¿qué es lo que voy a hacer? La variable de la interfaz gráfica del spreadsheet, lo que voy a hacer es crear un menú, ¿no? El menú principal es el menú ejecutor y el ítem, que se va a llamar enviar mapa, lo que va a hacer es ejecutar la función enviar mapa. ¿Qué significa? Que si yo ahora ejecuto desde esta parte enviar mapa, vamos a ver nuevamente otro correo que ha salido nuevamente desde esa interfaz, ¿no? Entonces, dentro de AppScript no solamente me permite a mí automatizar por el lado del código, automatizar por el lado del desarrollador el tema de poder conectar diferentes aplicaciones, sino que también me permite el poder presentar una interfaz gráfica a mi usuario final, si es que lo que yo quiero es que interactúe con el código sin necesidad de decirle, no, entra al código de AppScript, cambia acá el correo, cambia acá el asunto, no, porque al menos para el lado de un usuario final o para el lado de tu cliente, lo que menos quieres es agregarle más pasos a la actividad que está haciendo. Justamente la idea de poder generar estos workflows, de poder generar estas automatizaciones de procesos, es poder acortar los pasos y poder ayudar a la persona a que sea más intuitivo y que le permita sacarle mayor provecho a las aplicaciones y poder concentrar su tiempo en lo que genera valor, ¿no? Creo que a nadie acá nos gusta, por ejemplo, el repetir una actividad más de 2 veces. Si algo lo repites más de 2 veces, puede haber una forma en que lo puedes automatizar y con eso vas a, si bien la primera parte de automatizarlo te va a tomar tiempo, luego las veces que lo hubieras tenido que repetir, te das cuenta que es un gran impacto, te añade muchísimo más valor el poder automatizar los procesos y con eso también poder reducir la cantidad de errores. Volviendo, por ejemplo, al ejemplo inicial que tuvimos, que era que tenemos formatos que son siempre en papel y que cada uno llena y alguien tiene que, el amigo elegido tiene que vaciar toda la información en un Excel, una hoja de cálculo. Ahí tenemos también el tema de uno. Nadie quiere pasarse 2 horas pasando la información de una hoja impresa a digital. Y dos, ¿qué puede hacer que haya algún error? Siempre hay un tema de cuando las cosas no están automatizadas, puede haber un margen de error, ¿no? Entonces, si estamos hablando de data, lo que menos queremos es tener errores. Y mientras más podemos automatizar esta información o la recolección de la información, es una parte que nos ayuda muchísimo. Ok. Entonces, por ejemplo, ya vimos este ejemplo de cómo nosotros podemos empezar con AppScript. Son solamente 4 líneas. Ustedes lo pueden cambiar. Pueden cambiarle el asunto, pueden cambiarle a quién, todo lo demás, ¿no? Lo que sí, en el caso de lo que es el servicio de Gmail App para enviar correos, en una cuenta gratuita me parece que la cuota son 100 ejecuciones diarias. E igual el contador se reinicia después de 24 horas. Cuando es una cuenta, por ejemplo, me parece de educación, de business, me parece que, si mal no recuerdo, el API incrementa la cuota a 10.000 correos. Entonces va a depender mucho de para qué quieren crear esta aplicación, para qué quieren crear este workflow, de cuáles son las que tengan que revisar cuáles son las cuotas, ¿no? Para que después no estén pasando temas de no sé, el correo 101 ya no se envía y eso también genera retroceso en el proceso. Ahora, otra aplicación que podemos ver con Google Apps Script es el generar workflows. No solamente, ahorita hemos visto un workflow directamente desde Drive, sino que podemos hacer el otro proceso, ¿no? De correo hacia Drive, ¿no? Dentro de ese workflow que vamos a ver en un ratito también,
vamos a ver este caso, ¿no? El usuario va a recibir un correo o recibe muchísimos correos y necesita automatizar la forma en que los correos que tengan un adjunto tipo PDF sean automáticamente guardados en Drive, en una carpeta que haya determinado, ¿no? Entonces, parte de la solución se ve es que al recibir un correo, el código va a validar si es que el correo recibido tiene un adjunto de PDF. Y si es así, lo va a guardar en como archivo en Drive, ¿no? Esto parte como una solución que tuvimos en el caso de cuando empezó el tema de digitalización de las facturas en los procesos de ya sea diferentes empresas. Y que está pasando también ahora con los servicios, que la mayoría de las facturas o recibos siempre te los van a enviar digitalmente, te los van a enviar en correo, porque es como una cosa de recibo y porque también pasa que los papeles se deterioran o se pierden, se tergiversan, pero por correo siempre te va a enviar. Entonces teníamos este cliente que lo que necesitaba, tenía una cuenta que estaba totalmente dedicada a lo que era la recepción de facturas, inclusive la cuenta se llama facturación, y como era una transnacional, recibía una cantidad enorme de facturas. Ese correo creo que necesitó espacio adicional dentro del mes, literalmente. Y lo que pasaba es que tenían una persona que manualmente, cada vez que llegaba un correo, tenía que guardar el documento en Drive. Entonces teníamos una persona cuyo tiempo valioso no estaba generando el impacto que necesitaba en la empresa, porque estaban teniéndolo realizando actividades manuales que se pueden automatizar. Entonces, parte de ese código que vamos a ver ahora, si es que lo puedo abrir, ya está. Justamente lo que hace, nuevamente, la diferencia con el código anterior que hemos visto es que antes el código estaba embebido, ¿no? Entrábamos a herramientas, editor secuencias de comando y abríamos el archivo de AppScript para poder generar el código, ¿no? En este caso, voy a cerrar esto que ya lo hemos visto. En este caso, si yo quisiera crear un archivo de Google Apps Script directamente desde mi Drive, sin necesidad de tener que embeberlo, sino que sea un standalone, lo que yo hago es esto. Voy a nuevo, más, y por defecto, en tipos de archivos que yo puedo crear, está Google Apps Script. Si ustedes nunca han creado un archivo Google Apps Script, no va a estar esta opción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a conectar más aplicaciones. Y una vez que estén en conectar más aplicaciones, van a ver lo que es el Just Marketplace y van a buscar acá AppScript. Y lo único que tienen que hacer es darle a la parte de acá para que se instale. Una vez que ustedes le instalan, ¿qué es lo que va a hacer esto? Les va a permitir que cada vez que ustedes quieran crear un nuevo tipo de archivo, no solamente les liste el tipo de archivo estándar de Drive, que es Google, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, sino que les dé la opción para crear un tipo de archivo de Google Apps Script. Entonces, yo he creado mi archivo Google Apps Script Standalone, que justamente es acá. A ver si puedo entrar. Aquí está, que es la demo. Parte de la demo también que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Primero necesito definir qué tipo de variable, qué tipo de archivo es el que quiero extraer, porque si cada uno puede ver su propia bandeja de entrada, no solamente tiene correos cuyo adjunto es un PDF, tiene imágenes, tiene documentos XML, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo no quiero guardar todos los archivos adjuntos de todos mis correos. Yo lo que quiero guardar son los archivos adjuntos que sean del tipo PDF. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago? Voy a definir acá, que es el tipo PDF. Otra de las variables que también necesitamos desde un inicio es el tema 1, de en dónde lo voy a guardar, que justamente es el folder, que después la vamos a ver acá. Y además necesito una etiqueta. ¿Para qué me va a servir a mí la etiqueta en este proceso? Para que por defecto, cuando yo ejecute el desarrollo, no guarde los PDFs N veces, estoy utilizando la etiqueta para decirle, ok, tú ya pasaste por este proceso, te etiqueto. Una vez que estás etiquetado, la siguiente vez que pase nuevamente, ejecute el código y haga este proceso, voy a verificar si tienes esa etiqueta. Si tienes etiqueta que no sea solamente de recibido, sino que sea alguna etiqueta
X, en este caso la de Colab, ya no voy a ejecutar el código en ese correo. ¿Qué significa? Esto me va a ayudar a que yo no tenga duplicados de adjuntos. Porque si yo no pusiera el tema de, ok, que no tenga etiqueta, cada vez que pase y encuentre un archivo PDF como adjunto, va a decir, ah, ok, y este correo también, y este correo también, y va a tener muchos documentos duplicados. Entonces, ya tenemos el nombre de etiqueta, y luego lo que vamos a hacer es crear igualmente, como hicimos antes, una función, en este caso se va a llamar Gmail to Drive. Entonces, parte del proceso de lo que vamos a ver acá es el query que tenemos. Voy a leer el inbox y uno de los, como le había mencionado antes, les voy a decir si el correo no tiene ninguna etiqueta y además el query que está acá, el file name del adjunto es parte del listado de archivos, ¿no? Que está acá, file types extract. Anteriormente en las pruebas que hicimos, lo hicimos con diferentes tipos de archivos, pero la cantidad de data que recibíamos era muy grande, así que decidimos definirlo solamente como PDF, al menos para las pruebas y también para esta demo. Luego de eso, vamos a ver el tema de etiqueta, el folder padre, vamos a ver todo el tema, ok, ya tengo el thread, voy nuevamente a la parte de ya. Por cada elemento en thread voy a validar si es que la etiqueta está, disculpen, si es que el adjunto es parte del tipo, si el adjunto es el tipo que hemos definido. Si es el tipo definido, vamos a continuar, si no, simplemente dejamos ese correo y volvemos a iterar con el for, ¿no? Una vez que te dicen si es de ese tipo, vamos a agarrar el adjunto, lo vamos a crear en Drive y aparte de crearlo en Drive, lo que vamos a hacer es moverlo a la carpeta que deseamos. Por defecto, si yo no hiciera esta parte, lo que pasaría es que lo dejaría en la raíz de Drive. Y lo que justamente queremos es tener una carpeta en la cual podamos tener todos los adjuntos que corresponden a PDFs, ¿no? Entonces lo muevo a la carpeta padre y luego lo que hago es retirarlo de mi unidad de Drive. Estas ya son funciones que es más para el lado de si es que el folder no existiera, crear el folder y estos ya son más temas de formatos para el tema de lo que son días, si es que quiero tener las fechas y también el tema de las etiquetas. Entonces, yo ya he ejecutado este desarrollo antes y si se dan cuenta, tengo una etiqueta acá que se llama Colab PDF Instituto Valle Grande. Entonces acá están todos los correos que yo he tenido hasta este momento que no hayan tenido etiquetas antes y que son de adjuntos de PDFs. Ahora voy a intentar mandarme desde acá un correo. Para poder hacer la prueba. Ya está. Por ejemplo, acá tengo un correo de prueba que me acaba de enviar con un adjunto PDF. Entonces lo que voy a hacer es, voy a regresar a mi desarrollo. Nuevamente acá elijo cuál es la función que quiero ejecutar y lo ejecuto. Si se dan cuenta, ya se aplicó la etiqueta. Si yo voy acá nuevamente a las etiquetas, me va a decir, hay un correo sin leer. Y si voy a la parte de Colab, de Drive, vamos a ver que a las 10:40 hay justamente un adjunto, que es el que acabo de almacenar, ¿no? Entonces, de esta forma, yo ahora tengo un código que cada vez que se ejecute, va a leer mi bandeja de entrada, va a revisar qué correos no tienen ninguna etiqueta y tienen adjuntos de PDF, ¿no? Pero justamente una de las cosas que habíamos conversado antes es, oye, no necesito a alguien que esté pendiente de ejecutar el código a cada rato, ¿no? Entonces, para eso justamente lo que yo puedo hacer es
el generar lo que son activadores, ¿no? O lo que llamamos en inglés triggers. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir a activadores del proyecto activo, que en este caso son los activadores correspondientes a este proyecto. Y lo que yo le voy a decir es añadir un activador. Entonces, le voy a decir primero, ¿qué función quiero ejecutar? Gmail a Drive, ok. Es la función que quiero ejecutar desde el principal. Puedo hacerlo según tiempo, según calendario. Si es que quiero hacer, por ejemplo, una ejecución una vez al mes. Pero como esto sabemos que es un flujo de correos constante, le voy a decir ya, quiero que sea por horas, no, y que sea cada hora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este trigger, este ejecutor? Es que cada hora va a ejecutarse mi función de Gmail to Drive. ¿Qué significa? Que yo voy a ir trabajando, yo voy a ir viendo otras cosas, inclusive no necesito estar en Gmail. Y cada hora lo que va a hacer esta función, este código, es buscar dentro de mi bandeja de entrada correos que tengan PDFs y lo va a etiquetar y va a guardar el PDF en la carpeta que yo he decidido que contenga esta información. Entonces ahí vemos cómo ya hemos podido hacer este workflow. Si quisiéramos proyectar el workflow o mejorarlo, tal vez podríamos también conectar esta información a una hoja de cálculo que me pueda a mí poner la información tipo la data del correo, ¿no? Tipo quién envió el correo, cuál es el nombre del adjunto y ponerme la URL o el link directo al adjunto que está en mi Drive, ¿no? Y poner timestamp para saber a qué hora llegó, todo lo demás, ¿no? Que sea como que una hoja donde una tabla donde yo pueda simplemente ver toda la información y no tener que estar, por ejemplo, en este caso entrando a ese Promar, ¿no? ¿Quién me envió ese correo, no? Y ahí está aprendiendo que acá buscar Promar y cosas así, ¿no? Entonces se puede decir que puede ser el siguiente paso para este desarrollo. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, me gusta bastante de lo que es AppScript. Una vez que empiezas con esas 4 líneas, te ayuda un montón a ver, oye, si puedo conectar esto, por ejemplo, los formularios. Si yo tengo un formulario, pero, pucha, nunca le avisa a las personas que lo han llenado, que se lo llenaron, o por ejemplo, si fuera un formulario de asistencia a un evento, quiero que le envíe la URL o le envíe una invitación a calendario automáticamente. Entonces eso lo puedes hacer con AppScript. Y después esas aplicaciones o las ideas de aplicaciones que tienes pueden ir creciendo, puedes ver cómo los puedes automatizar, puedes encontrar la mejor forma de mostrar tu información o la mejor forma de cómo ayudar a los usuarios a automatizar sus procesos. Porque parte de la idea que tiene AppScript es el poder ayudar a automatizar procesos que, si bien hay muchas aplicaciones de Google que te pueden ayudar y que ya te pueden solucionar la vida, por ejemplo, creo que nadie recuerda cómo era antes cuando no utilizabas documentos compartidos. Todos los documentos adjuntos que te enviabas de tarea final, final 2, final 3, esto sí es la final final. Entonces, parte de las aplicaciones de Google, por ejemplo, en documentos compartidos, han solucionado, te ayudan a esas dificultades que tenías antes y que ahora no te imaginas cómo hubiera sido en otra época, ¿no? Y más aún en la coyuntura en la que estamos, en el cual ahora el trabajo remoto se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana y hay muchas cosas que hacías a la par de otras personas o, por ejemplo, reuniones. Creo que estos meses han sido los meses en los que más se ha utilizado Zoom, se ha utilizado Meet, se ha utilizado Teams para hacer videollamadas, conferencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, parte de lo que ayuda a AppScript es el poder ir más allá, ¿no? Ahora estamos en esta realidad. ¿Qué otras cosas que hacíamos o mandar información o poder hacer workflows o procesos que antes hacían manualmente? No sé, creo que una de las áreas que más vemos en el tema de soluciones, por ejemplo, los recursos humanos o adquisición de talentos, por ejemplo, los procesos de contratación, el tema de solicitud de vacaciones, ¿no? Que normalmente describes a la persona indicada a recursos humanos para que te envíe el formato, llenas el formato y luego se lo tienes que mandar a tu jefe lo tiene que aprobar y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo podríamos hacer en un flujo de AppScript. Podría simplemente entrar, enviar un correo, el correo automáticamente llega a la otra persona, te lo responde, cosas así, ¿no? Entonces ayuda un montón en el tema de imaginarte qué más o cómo sacarle mayor provecho a esta aplicación, a este conjunto de aplicaciones que ya lo estás utilizando en el día a día. Ahora,
parte de cómo puedo yo seguir no solamente utilizando AppScript, y que seguramente se deben haber dado cuenta, me parece que ha sido, si no es este año, ha sido el año pasado, el tema de que se ha dado mayor vida a lo que son los add-ons. Lo que son los add-ons, primero, los add-ons se crean mediante AppScript. Se puede decir que es como que el siguiente paso en el tema más ligado al lado de la interfaz del usuario. Hemos visto antes que en AppScript teníamos dos opciones, ¿no? O que estuviera embebido dentro de un documento, o lo puedo generar como un standalone y crear procesos en background para que se activen según ya sea tiempo o alguna actividad en específico que realice el usuario o realice la persona que desarrolló el código, ¿no? Entonces, los add-ons son extensiones personalizadas en aplicaciones de G Suite, no solamente en, por ejemplo, Docs, en Sheets, sino que vamos a ver que también aplica a otras aplicaciones como lo que es Calendar, ¿no? Y agregan nuevas capacidades justamente a esas aplicaciones y que ayudan parte de lo que ya hemos visto antes, el tema de la automatización de tareas y hacer que esos servicios que tenemos por defecto estén disponibles no solamente internamente en G Suite, sino también servicios de terceros. Puedes crear interfaces personalizadas. Se utiliza los servicios de AppScript para controlar y mover datos fácilmente entre aplicaciones de Google. Entonces, lo que habíamos visto antes, por ejemplo, en AppScript con el tema de Gmail to Drive, era justamente cómo hacer que la información que estaba en Gmail automáticamente pasara a Drive, ¿no? Cómo poder hacer este tema de sincronización de información, porque es lo que pasa, o sea, si alguien les dice, ok, me llegó un correo, ya, tienes que transcribir todo esto en una hoja de cálculo. O, por ejemplo, que también vamos a ver después un poquito de eso. Las personas que viajan, bueno, cuando se puede viajar, o si quieres hacer, tú mismo como persona, quieres hacer al fin de mes tu carga, quieres saber cuánto es lo que has gastado en diferentes cosas y te llegan las facturas a tu correo, ¿no? Si alguien te dice, no, tienes que hacerlo todo manual, tienes que hacerlo en esta hoja de cálculo, es más difícil estar cambiando de interfaz de Gmail a la parte de hoja de cálculo, cuando si tuvieras ahí mismo dentro del Gmail una opción para ingresar la información sería muchísimo más rápido, ¿no? Otra de las opciones que hay con add-ons, y seguramente después vamos a ver el tema Marketplace, es que no solamente son de aplicaciones de G Suite, o sea, no son solamente conexiones de aplicaciones de G Suite, sino también son de aplicaciones de terceros. Por ejemplo, si trabajas con Trello, hay un add-on de Trello, hay un add-on de Asana, de Todoist, hay diferentes aplicaciones que no son de Google, pero ofrecen estos add-ons para un tema de poder integrar la información, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer, si trabajáramos con Trello para el tema de gestión de tareas, ¿no? Y tengo que poner incidentes. Es más fácil crearlo desde Gmail, donde tengo la información, a tener que estar abriendo la interfaz, pasando toda la información, e incluso por ahí, por tener las dos ventanas abiertas, alguna la cierro de error, o simplemente me olvido y aumentan un montón las pestañas, ¿no? Así como habíamos visto antes en AppScript, Add-ons también tiene dos tipos de instancias o dos tipos de presentaciones, ¿no? El G Suite Add-on, que antes se llamaba Gmail Add-on, es más que todo la interacción dentro de no solamente la parte de Gmail, sino de otras aplicaciones. Y el add-on de editor, como su nombre bien lo dice, extienden aplicaciones host del editor. ¿Qué significa? Que extienden funcionalidades dentro de una hoja de editor, ya sea una hoja de cálculo, un documento de Google o una presentación. Entonces, para ver un poquito más sobre lo que es el add-on, vamos a ver un ejemplo que justamente esta acá, se llama CATS. Antes de empezar con eso, les quería comentar, si ustedes quieren ver todas las aplicaciones que han creado, porque anteriormente pasaba que al menos las aplicaciones de AppScript que están embebidas en un documento, de ahí uno no se acuerda el nombre, o tiene muchos documentos con el mismo nombre, ¿no? Entonces simplemente lo que tienen que hacer es, van a la parte de script.google.com y me parece que es hace 2 años, pero sí marcó un hito, al menos para el tema de las personas que desarrollábamos en AppScript, el tener un dashboard que me pueda a mí decir dónde están mis scripts,
si es que están embebidos, en qué documento están, el tema de la ejecución, el tema de la salud al menos de las aplicaciones que tienen ejecuciones y que también te puedan enviar, ver los logs, que te puedan enviar el tema de detalles de la ejecución, ¿no? Es bastante útil. Anteriormente era literal buscar una hoja en el pajar porque era como que, ok, si tuviera dos documentos que se llaman Colab, no sé en cuál de todos está embebido mi código, ¿no? Entonces con este dashboard, ustedes van a poder ver todos los proyectos que hayan creado, e incluso directamente también crear un nuevo proyecto. Así que pueden crearlo ya sea desde esta opción, o ya saben, dentro de Drive también pueden crear en lo que es AppScript. Entonces, como habíamos dicho antes, para crear un add-on, lo voy a crear desde un archivo de AppScript. Entonces, en este caso, va a ser un add-on más gracioso, se puede decir. Estamos creando un add-on que me muestra a mí fotos random de gatos. Entonces, la diferencia que van a ver con los demos anteriores es que, un ratito, para acá. Anteriormente, cuando habíamos trabajado, vamos a abrir esto acá, para poder revisar la pantalla también. A ver, ven, también tiene el tema de ejecuciones, usuarios, entonces te da todo un tema de insights que son súper útiles, al menos al momento de tener que evaluar la vida de nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, acá en demo, yo solamente tengo un archivo de código, ¿no? Dentro de Cats lo que voy a hacer es voy a tener más archivos de código por el tema justamente de que quiero ordenar mejor mi código. Entonces, para ordenar mejor mi código, lo que estoy haciendo, estoy separando por diferentes archivos, ¿no? Tengo el archivo AppScript, que vendría a ser el manifiesto, donde yo voy a tener lo que es el homepage del add-on. También voy a tener el tema del alcance en los permisos y los triggers, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo los OAuth Scope, que son todos los servicios que quiero acceder, ¿no? Y que cuando no se ve acá porque yo ya les he dado los permisos. Cuando ustedes ejecutan por primera vez un código de AppScript o ejecutan una aplicación, siempre les va a pedir permisos. Entonces los scopes que aparecen, el alcance que aparecen de los permisos, en este caso los estoy poniendo acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la demo, les va a pedir permisos dependiendo de cuáles son los servicios que han invocado, ¿no? El servicio acá, por ejemplo, es el de Drive y el de Gmail para acceder a leer tus correos, y el de Drive para poder crear los archivos en tu unidad. Estoy viendo acá todo el tema de lo que es el manifiesto. Vamos a ver lo que es el homepage, el tema de la información, de cómo quiero que se vea los triggers dentro de cada una de las aplicaciones. Estamos haciendo un add-on que no solamente se va a ver en Gmail, sino también se va a ver en Calendar y en Drive, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación que vayan ustedes a querer conectar o vayan a querer que el add-on funcione, va a cambiar el código porque va a depender del servicio de cada una de estas aplicaciones. Recuerden que como Google tiene APIs, cada API va a depender y se va a conectar es el servicio dependiendo de qué aplicación quieran acceder, ¿no? Y según eso, el código también va a variar, ¿no? Por ejemplo, esta parte es de Gmail y está hablando más sobre el tema de, ok, si estoy dentro de una ventana de Compose, si es que estoy simplemente en un mensaje de Gmail, ¿no? Cómo va a reaccionar o cómo se tiene que manifestar en este caso el add-on. Y tenemos también la parte que es common, que viene a ser lo que es el código transversal, se podría decir, que es el que va a ser llamado por cada una de las aplicaciones, ¿no? En este caso, también tenemos el tema de cómo yo me quiero conectar a la URL, porque lo que estoy haciendo acá para tener las fotos de los gatos, me estoy conectando a una URL, a un API que es externa, en este caso simplemente para tener las imágenes, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya tengo ya tengo creado mi código, tengo dividido según las aplicaciones que quiero tener. Si yo quiero publicar
el desarrollo. Como habíamos visto antes, hay para poder aplicarlo, para poder publicarlo, implementarlo como una aplicación web. Y en este caso yo lo voy a hacer desplegar desde el manifiesto. ¿Qué es lo que va a hacer desplegar desde el manifiesto? Acá me va a decir cuáles son las aplicaciones que van a conectar. En este caso ya no sale instalar el complemento porque ya lo hice, pero en este caso si ustedes lo hacen por primera vez va a salir instalar complemento. Si voy yo a la interfaz de Gmail en este caso, se van a dar cuenta por defecto los add-ons que están habilitados para la mayoría de las interfaces de Gmail, inclusive si ustedes ingresan a sus cuentas, son el de Calendar, el de Tareas y el de Keep, que son justamente aplicaciones súper útiles en el tema de si quieren ustedes gestionarse sus tareas, sus tiempos, problemas. Son como que las 3 aplicaciones que tiene G Suite para el tema de productividad. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo ahora un add-on que se llama Cats. Y simplemente lo que hago acá, cada vez que quiero cambiar, aquí. Ahora, esto es en el Gmail. ¿En dónde más lo habíamos puesto según esto? Lo habíamos puesto también en el Calendar. Entonces, si yo abro Calendar, por defecto se van a dar cuenta, ¿no? También, por ejemplo, Calendar por defecto tiene el add-on de Maps y ahora tiene también el add-on de Cats. Entonces, si yo quiero verlo, simplemente acá lo voy cambiando, ¿no? Eso puede ser es como un add-on divertido. Para el lado de productividad o para el lado ya pensando de usuario final o pensándolo para algo de un poquito más impacto, podríamos tener, si es que fuéramos una empresa y necesitamos que nuestros usuarios o el personal que tenemos a cargo sepa siempre cuáles son los procedimientos, podríamos generar un listado de, no sé, formatos, un listado de a quién contactar en caso de, y que sea simplemente un add-on que se llame mi empresa o siempre contigo, no sé, algo más marketero se puede decir. Entonces, se utilizaría en sí la misma base de código, pero en la parte de la creación de la interfaz gráfica tendríamos que añadir todas las opciones que estamos viendo, ¿no? Ahora, eso por ejemplo es un quick start que hay para tener gatos en G Suite, pero viéndolo ya para un lado de más trabajo, por decir una forma. También podemos hacer algo, como habíamos comentado antes, el tema de poder ingresar gastos asociados sin tener que estar yendo a una hoja de cálculo siempre, ¿no? Si se dieron cuenta en el ejemplo que había mostrado antes, aparte, solamente en Gmail, tenemos una aplicación que se llama Expensity. Voy a entrar a un correo y por defecto, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Añade un ID, pone la fecha de donde ha venido el correo, le puedo añadir un monto, por ejemplo 50, descripción, y tiene la URL de un documento donde estoy yo guardando la información. Entonces le voy a dar Submit, y ya se abre. Entonces voy a ponerle Open Spreadsheet, y ya está. Por ejemplo, eso de acá es una prueba que hice temprano, acá hay otra prueba. Entonces se dan cuenta que ya no es que, ay, tengo que abrir mi correo, tengo que abrir el spreadsheet y tengo que manualmente enviarlo. Si acá tuviera, por ejemplo, una factura o información, simplemente lo podría revisar. En algunos casos, dependiendo del correo de dónde venga, y también si es un correo que ustedes formatean, podrían revisar los campos del correo original para que por defecto los lea y los pueda poner acá, ¿no? Si se han dado cuenta, en descripción estoy poniendo el nombre del usuario que me lo envió y el asunto, ¿no? Entonces, si son campos que ustedes puedan mapear, pueden hacer que este add-on tenga prellenado información que ya es, que ya van a poder, que ya no van a tener que manualmente ingresar, ¿no? Esto por el lado de verlo por un lado más comercial o verlo por un lado más de desarrollo pensado en un cliente final o pensado en el impacto de productividad, ¿no? Y ya el de gato es más que todo un tema de, ok, quiero empezar a hacer un add-on, hago un add-on gracioso o que me alegre el día, ¿no? Entonces, vamos terminando ahorita. En el tema del, ya para cerrar, hemos visto ahorita cómo crear una aplicación, ¿no? Entonces, lo bueno sería repasar el tema del ciclo de vida. Tenemos siempre, nos pasa que empezamos a crear una aplicación, ¿no? Que es el tema de construcción.
Ya sea que ustedes quieran evolucionar un add-on o simplemente quieran hacer un workflow de trabajo junto con AppScript, lo primero que siempre les voy a recomendar es que definan qué es lo que quieren resolver. Y también tengan siempre en cuenta quién es su usuario final. Porque muchas veces nos pasa como ingenieros o gente que sabemos de tecnología, que nos vamos a la solución súper, mega, archi, genial, y a veces tal vez lo que quiere el usuario simplemente es un botón que envíe al documento adjunto hacia el Drive, ¿no? Y tú ya creaste todo un sistema o creaste una página web y todo lo demás. Entonces, muchas veces las cosas que ayuda a gestionar AppScript son esos pequeños quick wins que ayudan a automatizar y a mejorar el trabajo del usuario final, ¿no? Que es justamente a quien tenemos que tener en mente. Y parte de eso, aparte de hacerlo en la implementación, es el lado del testeo. Porque si tú testeas una aplicación, solamente las personas que trabajan o han creado esa aplicación, tienes muchos sesgos. Porque inclusive cuando ha pasado cuando tienes que hacer código y sabes que si pones este input se va a caer, así que no lo pones, ¿no? Entonces, con el tema de hacer el testing, lo más importante es hacerlo con el usuario final, con la persona que lo va a utilizar. Porque si no, muchas veces vamos a tener una idea mental de cómo se va a comportar el usuario y verdaderamente puede ser que por ahí no vaya. Aparte de, ya como siguiente paso, hemos visto nosotros hasta el tema de testing, ¿no? El tema de ya si ustedes lo quieren tener como una aplicación interna dentro de lo que es G Suite o simplemente tenerlo, ahorita estamos teniéndolo en la etapa de developer, pueden también publicarlo. Esta publicación que se hace ya sea del AppScript o en este caso más factible es que se publique un add-on, esta publicación va a ir a lo que es el G Suite Marketplace. Y esto va a hacer que lo utilicen otras personas, no solamente tú como desarrollador, sino otras personas. Entonces, ahí lo que se necesita definir es quiénes quieres que sea tu público objetivo. Si es que lo estás desarrollando para una empresa en específico, lo puedes implementar solamente a través del marketplace del administrador de G Suite o lo puedes liberar. Y también una de las cosas que es importante es el tema de mantener actualizado el código. Si se han dado cuenta, por ejemplo, en la demo que había hecho anteriormente, cuando ejecuté me salieron acá vamos a volver a recordar, me salieron como que dos señales. ¿Por qué? Porque el código o mejor dicho, los servicios de Google, así como las APIs, así como todo el tema de los métodos que tienen, normalmente con el tiempo van a cambiar, van a mejorar y van a haber funciones que se van a deprecar. ¿Qué significa? Que ya no van a estar les van a dar un tiempo de vida y luego ya no les van a dar mantenimiento. Entonces, en el tema al menos en el paso del tema de hacer las actualizaciones, tienen que ser muy conscientes del código que están haciendo. Y también tienen que ser muy conscientes si es que ese código lo van a alegar. ¿Qué significa? Si es que va a haber otro ser humano que va a tener que darle mantenimiento a su código. Entonces, una de las cosas que recomienda bastante en el tema de desarrollo es como que desarrolla conscientemente pensando que la siguiente persona que va a ver tu código es un asesino serial y te va a buscar. Y muchas veces a mí me pasa en el tema de desarrollo que es como que me peleo con un código, me doy cuenta y he sido yo. Es como que la Katy de hace 2 años viene a perseguirme por algo de deuda técnica que nunca llegué a levantar, ¿no? Y más en el tema de cuando es un add-on publicado, porque como estás al servicio de otras personas, va a haber bastante el tema de feedback. Entonces, si tú no haces actualizaciones o si no tienes un roadmap claro de cuáles son las funciones que quieres lograr con esta aplicación, puede hacer que quede en desuso o des muy mala impresión o causes mayores problemas de los que estás tratando de solucionar, ¿no? Y justamente por el lado ya de finalizando de ir a lo que es el marketplace, es que no solamente lo puedes implementar y lanzar a marketplace, es el marketplace. Si ustedes ven, hay muchísimas aplicaciones que funcionan dentro de Gmail, funcionan dentro de Calendar, ¿no? Por ejemplo, Zoom tiene también un add-on dentro de lo que es Calendar. Y no es que Zoom sea parte de Google, sino que se da cuenta que la mayoría de personas están utilizando las aplicaciones de Google. Entonces, ¿cómo hago yo para que no se olviden que existo o para que me utilicen? Tengo que hacer un tema de sincronización. Y eso justamente viene en el tema de Marketplace. Y también en el tema de ya cuando ustedes quieran, no sé, tengan su solución, tengan su desarrollo y este desarrollo necesita escalar. Porque ahorita estamos trabajando con cuotas dentro de AppScript, estamos trabajando dentro del tiempo de ejecución de AppScript y demás. Pero cuando ya ven que su nivel de uso
o el nivel de acceso que tiene la aplicación está escalando, otra de las opciones que tienen es ya moverse a una nube y utilizar lo que son las APIs de G Suite. Lo que tiene de bueno cuando hemos visto en AppScript es que no tengo que estar llamando, no tengo que estar haciendo la conexión a estas APIs porque por defecto ya simplemente, como vimos en el primer ejemplo, simplemente llamo al servicio, la clase, genero un objeto de una clase y llamo al método que necesito, ¿no? Pero igualmente lo pueden hacer si es que tienen algún servicio externo o quieren hacer alguna solución ya en otra nube, pueden llamar las APIs de G Suite sin ningún problema. Y bueno, eso es más que nada todo. Voy a